Costa Rica, existe un lugar conocido como el Puente de las Almas. Tal vez hayas escuchado de él, tal vez no, pero para mí no es simplemente un nombre en un mapa. Es una cicatriz en mi memoria. Nunca olvidaré lo que viví en ese maldito lugar, porque todavía siento el peso de esa noche en mi pecho, como si hubiera traído algo conmigo, algo que nunca debí tocar. Todo comenzó en el verano de 2014, un año que debería haber sido normal, pero que marcó un antes y un después en mi vida. Había decidido hacer un viaje en carretera para despejar mi mente. Llevaba meses lidiando con una ruptura complicada y necesitaba escapar de todo, del trabajo, de las mismas calles, de los mismos rostros que me recordaban cosas que prefería olvidar. Un amigo, al que llamaré Daniel, se ofreció a acompañarme. Era alguien práctico, de esos que siempre ven el lado racional de las cosas, así que me pareció una buena compañía para evitar que mi mente divagara demasiado. El plan era simple: conducir desde San José hasta una pequeña playa al sur llamada Playa Ballena. Habíamos trazado la ruta con cuidado, pero no éramos conscientes de que pasaría por el famoso Puente de las Almas. No lo sabía en ese momento, y quizá fue mejor así. Si alguien me lo hubiera advertido, probablemente habría elegido otra ruta, pero la ignorancia a veces es el preludio perfecto para el horror. La noche nos sorprendió en un tramo remoto de la carretera. Habíamos salido más tarde de lo planeado, y la oscuridad cayó rápido, como un telón pesado. La carretera estaba desierta, bordeada por densos árboles que parecían tragarse la luz de los faros. No había casas, ni señales de vida, solo nosotros, el motor ronroneando y el eco distante de la naturaleza. Daniel, que hasta ese momento había estado bromeando y hablando de cualquier cosa, se había quedado callado, concentrado en el paisaje que desaparecía detrás de nosotros. Entonces apareció el puente. Recuerdo que lo primero que noté fue lo viejo que parecía, como si estuviera al borde del colapso. Las barandas de metal estaban oxidadas y la estructura parecía débil bajo el peso del paso del tiempo. Al entrar en él, sentí un escalofrío que subió desde la base de mi columna hasta mi nuca. Era como si algo estuviera observándonos, como si el puente mismo tuviera conciencia. Daniel, sentado a mi lado, comenzó a mover las piernas nerviosamente, algo que hacía cuando estaba incómodo, pero no dijo nada. A mitad del puente, la temperatura pareció caer en picada. Miré la pantalla del auto, marcaba 18 grados, pero dentro del vehículo sentía que estábamos en un congelador. Intenté encender la calefacción, pero no pasó nada, como si el sistema eléctrico hubiera fallado de repente. Fue entonces cuando escuché a Daniel soltar un gemido ahogado. Giré la cabeza hacia él y vi que tenía los ojos llenos de lágrimas. No podía creerlo, nunca lo había visto llorar, ni siquiera en los peores momentos de su vida. ¿Qué te pasa?, le pregunté, tratando de mantener la voz firme. Él negó con la cabeza, apretando los labios, como si no pudiera hablar, como si las palabras fueran una carga demasiado pesada. Fue en ese momento cuando algo se movió en el rabillo de mi ojo, afuera, en las barandas del puente. Frené el auto de golpe, y el chirrido de los neumáticos resonó en la noche. Por un instante, pensé que había imaginado todo, que era solo el cansancio jugando con mi mente. Pero al mirar por la ventana, mi corazón se detuvo. Allí estaban. Figuras humanas, colgando de las barandas del puente, balanceándose como hojas muertas en el viento. No tenían rostros, o al menos no podía distinguirlos claramente. Sus cuerpos parecían difusos, como si estuvieran atrapados entre este mundo y algo más. Parpadeé varias veces, esperando que desaparecieran, pero seguían ahí, inmóviles, mirándome sin ojos, juzgándome con su sola presencia. «Sigue conduciendo», gritó Daniel de repente, rompiendo el silencio. Su voz estaba cargada de pánico, y nunca lo había oído así. Sin pensarlo dos veces, presioné el acelerador y el auto avanzó con un rugido. Las figuras parecían acercarse, aunque no se movían. Era como si el puente se alargara, como si nunca fuera a terminar. Las luces de los faros temblaban, y por un momento pensé que se apagarían. Finalmente, después de lo que parecieron horas, cruzamos al otro lado. El puente quedó atrás, envuelto en la negrura.
Detuve el auto unos metros más adelante y apagué el motor. Mi respiración era superficial, como si hubiera corrido una maratón. Daniel seguía llorando en silencio, con la mirada fija en sus manos. Me tomó varios minutos encontrar el valor para hablar. ¿Qué viste?, pregunté finalmente, rompiendo el silencio. Él levantó la cabeza lentamente, sus ojos enrojecidos y llenos de un terror que no había visto antes. Había personas, dijo con la voz quebrada. Personas colgadas de las barandas, mirando directamente hacia nosotros. Intenté no mirarlas, pero no pude evitarlo. Sentí como si me estuvieran llamando, como si quisieran que me uniera a ellas. No sabía qué responder. Yo también las había visto, pero algo en su descripción me hizo sentir que lo que él había experimentado era mucho peor. Había una desesperación en su voz, una sensación de que había visto algo que no debía. El resto del viaje fue en silencio. Daniel no volvió a hablar y yo no quise insistir. Llegamos a la playa horas después, pero nada se sintió como debería. La brisa del mar, el sonido de las olas, incluso el calor del sol al día siguiente parecían lejanos, irreales. Era como si una parte de mí se hubiera quedado en ese puente. Intenté investigar más sobre el lugar, pero lo que encontré solo hizo que mi incomodidad creciera. Según las leyendas locales, el Puente de las Almas había sido escenario de innumerables tragedias. Se decía que en los años 70, un autobús lleno de niños cayó al río desde ese puente y ninguno sobrevivió. También había historias de personas que habían elegido ese lugar para terminar con sus vidas, colgándose de las barandas. Algunos creían que las almas de los muertos permanecían atrapadas allí, incapaces de encontrar descanso. Pero lo peor vino después de regresar a casa. Daniel comenzó a comportarse de manera extraña. Decía que sentía que lo estaban siguiendo, que cada vez que miraba por el retrovisor veía sombras que no estaban allí antes. Me llamó una noche, desesperado, diciendo que escuchaba voces cuando intentaba dormir, voces que le decían que regresara al puente. Intenté calmarlo, decirle que solo eran suposiciones, pero la verdad es que yo también había empezado a sentir cosas extrañas. Una madrugada, desperté con la sensación de que alguien estaba en mi habitación. Al abrir los ojos, vi una figura en la esquina, inmóvil, observándome. No tenía rostro, igual que las figuras del puente. Cerré los ojos con fuerza, convencido de que era un sueño, pero cuando los abrí de nuevo, todavía estaba allí. Después de lo que parecieron horas, desapareció, pero el miedo no me dejó volver a dormir. Finalmente, decidí consultar a un sacerdote. No era particularmente religioso, pero estaba dispuesto a probar cualquier cosa. Le conté lo que había pasado, y aunque su rostro permaneció sereno, vi algo en sus ojos, una sombra de preocupación. A veces, los lugares cargan con el peso de lo que ha sucedido en ellos, me dijo. Y a veces, las almas perdidas buscan compañía. Me recomendó rezar, mantenerme firme y, sobre todo, no regresar al puente. Le hice caso, pero la sensación de ser observado nunca desapareció del todo. Incluso ahora, años después, todavía evito conducir por carreteras solitarias. Cada vez que veo un puente viejo, siento un nudo en el estómago y acelero para cruzarlo lo más rápido posible. A Daniel nunca lo volví a ver. Poco después de nuestra experiencia, se mudó al extranjero sin avisar. Supe por un amigo en común que había buscado ayuda psicológica, pero nunca habló del puente con nadie más. No lo culpo, hay cosas que es mejor no recordar, cosas que es mejor no entender. Al final, creo que no importa cuánto intentes escapar, hay cosas que se quedan contigo para siempre. Y cuando cierro los ojos por la noche, todavía puedo ver esas figuras colgando en el vacío, esperando. El niño del oso de peluche. Era 2005 y esa noche todavía la tengo grabada como un tatuaje en mi memoria. No importa cuánto intente olvidarla, el miedo persiste, como una sombra acechando en las esquinas de mi mente. Me encontraba viajando solo por la carretera entre San Salvador y Santa Ana. Recuerdo haber salido un poco tarde de casa, tal vez alrededor de las 10:30 de la noche.
Tenía prisa, así que opté por conducir de noche para evitar el tráfico y llegar temprano a mi destino. Nunca pensé que esa decisión marcaría un antes y un después en mi vida. Era una noche nublada y húmeda. El clima había sido sofocante todo el día, y aunque no llovía, el aire olía a tierra mojada. La carretera estaba casi desierta, salvo por algún camión que pasaba de vez en cuando. La música de la radio apenas me mantenía alerta, pero el cansancio empezaba a pesarme. En el horizonte, los faros de mi auto parecían devorar la oscuridad, pero no iluminaban lo suficiente para hacerme sentir seguro. Todo tenía una atmósfera extraña, como si algo estuviera fuera de lugar. Fue entonces cuando lo vi. Había una figura pequeña parada a un costado de la carretera, justo en un tramo sin alumbrado público. Mi instinto me obligó a frenar. ¿Qué hacía un niño ahí, en medio de la nada, a esas horas? Tenía un osito de peluche entre las manos y estaba inmóvil, mirando hacia la carretera. Lo primero que pensé fue que quizás se había perdido, que tal vez había escapado de su casa o que alguien lo había abandonado. A medida que mi auto se detenía, el haz de luz de los faros lo iluminó por completo, y fue en ese momento que mi pecho se encogió. El niño no tenía ojos. En el lugar donde deberían estar, había dos huecos oscuros, profundos, que parecían absorber la luz misma. Sentí que el corazón me daba un vuelco. Era un miedo visceral, como si algo en mi cerebro me estuviera gritando que no debía estar ahí, que debía irme de inmediato. Pero mi cuerpo estaba congelado, incapaz de reaccionar. Mi mente intentaba racionalizar lo que veía, pero no encontraba ninguna explicación lógica. El niño no se movía. Estaba parado en medio de la carretera, sujetando su peluche con ambas manos, como si esperara algo. De repente, el osito de peluche cayó al suelo. Fue un movimiento tan lento y calculado que me hizo sentir aún más incómodo. Al escuchar el golpe sordo del peluche contra el asfalto, algo dentro de mí se quebró. Recuperé el control de mis manos y pisé el acelerador con todas mis fuerzas. El auto rugió y comenzó a avanzar rápidamente. Sentí un alivio momentáneo al dejar al niño detrás, pero esa sensación se desvaneció tan rápido como había llegado. Miré por el retrovisor y casi suelto el volante del susto. El niño estaba corriendo detrás de mi auto. Pero no corría como un niño normal. Sus movimientos eran erráticos, antinaturales, como si cada paso fuera un espasmo que lo impulsaba hacia adelante. Su velocidad era imposible. No había forma de que pudiera mantener el ritmo de un auto que iba a más de 100 kilómetros por hora, pero ahí estaba, cada vez más cerca. Lo peor era su rostro, o la ausencia de este. Desde el retrovisor podía ver esos huecos negros donde debían estar sus ojos, y por un instante juraría que me estaban mirando directamente. Sentí un sudor frío recorrer mi espalda. Mi respiración era entrecortada, y mis manos temblaban tanto que apenas podía mantener el auto en la carretera. Todo mi cuerpo estaba en estado de alerta, pero no sabía qué hacer. Seguí acelerando, con la esperanza de que eventualmente lo dejaría atrás. Pero no importaba cuánto aumentara la velocidad, el niño seguía ahí, corriendo a una distancia alarmantemente cercana. De repente, las luces del auto comenzaron a parpadear. Primero fue un leve parpadeo, como si la batería estuviera fallando, pero luego los faros se apagaron por completo. La oscuridad me envolvió, y solo podía guiarme por el reflejo pálido de la luna en la carretera. Estaba completamente ciego y aterrorizado, rezando para que los faros volvieran a encenderse. Finalmente, después de unos segundos que se sintieron eternos, la luz regresó, pero el niño ya no estaba. El camino estaba vacío, como si nunca hubiera estado allí. Aunque debería haberme sentido aliviado, el silencio me resultó aún más inquietante. Sabía que algo no estaba bien, que esto no había terminado. Traté de calmarme, respirando profundamente, pero el sudor empapaba mis manos y el volante. Mi mente estaba en un caos absoluto, tratando de encontrar alguna explicación lógica para lo que acababa de suceder. ¿Había sido una alucinación? ¿Un truco de la luz? No tenía respuestas, solo preguntas. Continué conduciendo, pero el ambiente se sentía más pesado, como si algo invisible estuviera presionando sobre mi pecho.
La música de la radio se distorsionó y por un instante escuché algo que parecía un susurro. Apagué la radio de inmediato, pero los susurros continuaron, esta vez desde el asiento trasero. Mi cuerpo se tensó al máximo. No quería mirar por el espejo retrovisor, pero algo me obligó a hacerlo. Lo que vi me dejó helado. El niño estaba sentado en el asiento trasero, con el osito de peluche en las manos. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada fija en mí. Intenté gritar, pero mi garganta no emitió ningún sonido. El auto comenzó a perder el control y apenas logré mantenerlo en la carretera. Fue entonces cuando sentí una mano helada tocar mi hombro. Giré la cabeza con un movimiento brusco, pero no había nadie allí. El niño seguía en el asiento trasero, inmóvil, pero la sensación de la mano en mi hombro persistía. Estaba al borde de un colapso nervioso. Pisé el freno con todas mis fuerzas y el auto derrapó hasta detenerse en la orilla de la carretera. Salí del vehículo tan rápido como pude, respirando de forma agitada y temblando de pies a cabeza. La carretera estaba completamente desierta. El aire era denso y la única luz provenía de los faros de mi auto. Me alejé unos pasos, esperando ver al niño salir del auto, pero no pasó nada. Reuní el valor suficiente para asomarme al interior del vehículo. Estaba vacío. El asiento trasero estaba tal como lo había dejado, sin señales de que alguien hubiera estado allí. Pero algo llamó mi atención, el osito de peluche estaba en el asiento del copiloto. No podía entender lo que estaba sucediendo. Me subí al auto nuevamente, decidido a salir de esa maldita carretera lo más rápido posible. Pero cuando giré la llave en el encendido, el motor no arrancó. Intenté una y otra vez, pero solo escuchaba el chasquido inútil del motor fallando. De repente, el aire dentro del auto se volvió gélido, y mi aliento comenzó a formar pequeñas nubes blancas frente a mí. Fue entonces cuando lo escuché de nuevo, un susurro, apenas audible, pero claramente dirigido a mí. ¿Por qué no me ayudaste? La voz era infantil, pero tenía un tono inquietante, como si viniera de un lugar profundo y oscuro. No sabía qué hacer. Sentía que estaba atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Miré por el parabrisas, y ahí estaba él, de pie frente al auto, sosteniendo el peluche. Su cabeza estaba ladeada, y aunque no tenía ojos, podía sentir su mirada perforándome. Finalmente, el auto arrancó, y sin pensarlo dos veces, aceleré como si mi vida dependiera de ello. El niño se desvaneció en el retrovisor, pero el miedo permaneció conmigo durante todo el camino. No paré hasta llegar a Santa Ana, donde me detuve en una estación de servicio, incapaz de continuar. Apenas pude articular palabras para explicarle al empleado lo que había pasado. Me miró con una mezcla de lástima y preocupación, y solo me dijo, no es la primera vez que escucho algo así en esa carretera. Esa noche no pude dormir. Incluso ahora, años después, sigo recordando cada detalle con una claridad aterradora. No volví a tomar esa carretera de noche, ni de día. Algunos dicen que el niño es el espíritu de alguien que murió allí, buscando ayuda. Otros creen que es algo mucho más oscuro, algo que no pertenece a este mundo. Sea lo que sea, no quiero volver a saber de él. Solo espero que nunca te encuentres con él, porque si lo haces, no estoy seguro de que vivas para contarlo. La novia del puente. Era finales de otoño de 1997, cuando emprendí un viaje por carretera desde Dallas hasta un pequeño pueblo al sur de Texas. Llevaba meses trabajando sin descanso y necesitaba aire fresco, alejarme de la rutina. No tenía prisa, así que elegí una ruta menos transitada, una carretera secundaria que zigzagueaba entre campos y colinas desoladas. Había algo reconfortante en la soledad del camino, en el silencio que solo era roto por el rugido del motor de mi auto. Salí al atardecer, pensando que el ocaso teñiría de dorado el paisaje, pero no había contado con lo temprano que caía la noche en otoño. Para cuando llevaba poco más de una hora conduciendo, la oscuridad ya lo había envuelto todo. Las luces de mi auto parecían insuficientes para atravesar la negrura.
A mi alrededor, solo campos y árboles retorcidos por el viento, sus ramas extendiéndose como dedos huesudos hacia el cielo. No había señales de vida. Ni casas, ni postes de luz, ni siquiera otros autos. Solo yo y la interminable carretera. Mientras conducía, comencé a sentir algo extraño, un leve peso en el pecho, como si algo invisible estuviera apretándome. No era miedo, al menos no al principio, sino una sensación incómoda, como si alguien estuviera observándome desde la oscuridad más allá de las luces de mi auto. Sacudí la cabeza, tratando de ignorarlo. Seguramente eran solo los nervios por estar solo en un lugar tan apartado. Había pasado ya un rato cuando vi el puente. No era grande ni llamativo, solo un paso angosto que cruzaba sobre un arroyo seco. Algo en él me hizo sentir frío, como si la temperatura hubiese bajado de golpe al acercarme. Frené instintivamente al notar algo en el centro del puente. Mi corazón comenzó a latir con fuerza al darme cuenta de que era una mujer. Estaba parada allí, de espaldas a mí, su figura iluminada por los faros de mi auto. Llevaba un vestido largo y blanco, que ondeaba suavemente con la brisa. Por un momento, pensé que quizás era alguien que necesitaba ayuda, tal vez un autoestopista o alguien que había sufrido un accidente. Pero al fijarme mejor, me di cuenta de que algo no cuadraba. El vestido no era cualquier vestido blanco. Era un vestido de novia. El miedo comenzó a instalarse en mi pecho, pero lo reprimí. Quizás era solo una mujer perdida, alguien con problemas. Decidí que debía detenerme, al menos para ver si estaba bien. Bajé la velocidad y abrí la ventana un poco, llamándola. «¿Se encuentra bien?», grité, tratando de sonar calmado. No obtuve respuesta. La mujer no se movió, no dio señales de haberme oído. Solo se quedó allí, inmóvil, mirando hacia el borde del puente. Tragué saliva y estacioné el auto a unos metros. Algo me decía que debía mantener la distancia. Cuando salí del auto, el aire frío me golpeó como una bofetada. Caminé lentamente hacia ella, con los pasos retumbando en el asfalto vacío. Mientras me acercaba, pude notar más detalles. Su cabello caía en ondas oscuras sobre sus hombros y aunque no podía ver su rostro, su postura era rígida, casi antinatural. Una sensación de alarma comenzó a retumbar en mi interior. «Señora, ¿necesita ayuda?», pregunté de nuevo, con la voz temblorosa. Nada. Ni un movimiento, ni una palabra. Estaba a pocos metros cuando finalmente se giró. El recuerdo de ese momento sigue atormentándome hasta el día de hoy. Su rostro no era humano. O al menos, no lo era del todo. Sus ojos eran hundidos, oscuros como pozos sin fondo. Su piel era pálida, casi translúcida, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo hace mucho tiempo. Pero lo peor era su sonrisa. Una mueca amplia, demasiado amplia, con dientes que parecían más afilados de lo que deberían ser. Era una sonrisa que no pertenecía a este mundo. Mis piernas se congelaron. Quería correr, pero el miedo me tenía atrapado en el lugar. Entonces, sin previo aviso, dio un paso hacia atrás, hacia el borde del puente. «No», grité, instintivamente alzando una mano para detenerla. Pero ya era demasiado tarde. Con un movimiento fluido, se dejó caer. Mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera procesarlo. Corrí hacia el borde, esperando lo peor. Pero cuando miré hacia abajo, no había nada. Solo el arroyo seco y las sombras profundas que proyectaban los árboles. No había rastro de ella. El silencio se hizo pesado. Mi corazón latía con tanta fuerza que podía oírlo en mis oídos. Detrás de mí, algo crujió. Me giré rápidamente, esperando ver algo, cualquier cosa, pero la carretera estaba vacía. Solo mi auto, con los faros iluminando el camino vacío. Traté de convencerme de que todo había sido mi imaginación, pero sabía que no era cierto. Lo que había visto, lo que había sentido, era real. Había algo en ese puente, algo que no pertenecía a este mundo. Volví al auto, temblando y sudando a pesar del frío. Mientras arrancaba, mis manos apenas podían sostener el volante. No quería quedarme allí ni un segundo más.
Pero al mirar por el espejo retrovisor, la vi de nuevo. Estaba allí, parada en el medio de la carretera, observándome con esa sonrisa espeluznante. Aceleré, el motor rugiendo mientras me alejaba lo más rápido que podía. No volví a mirar atrás. El resto del viaje fue una neblina. Mi mente estaba atrapada en un torbellino de confusión y terror. Cuando finalmente llegué a mi destino, estacioné el auto frente a un motel y me encerré en la habitación, asegurándome de que todas las puertas y ventanas estuvieran bien cerradas. Esa noche apenas dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía su rostro, esa sonrisa que parecía perseguirme incluso en mis sueños. Al día siguiente, no podía quitarme la experiencia de la cabeza. Decidí contarle a un trabajador del motel lo que había sucedido. Pensé que me diría que estaba loco, pero su reacción me dejó helado. Su rostro se puso pálido y su voz bajó a un susurro. ¿Estabas en el puente de la Ruta 17? Asentí lentamente. Dicen que ahí aparece la novia. Perdió a su prometido en un accidente el día de su boda. Se suicidó tirándose al puente y desde entonces la ven ahí, buscando a su amado. No volví a esa carretera. No volví a conducir solo de noche. Pero incluso ahora, tantos años después, cuando conduzco por lugares desolados, a veces siento esa misma opresión en el pecho, ese mismo peso que me hace mirar por el espejo retrovisor. Porque una parte de mí sabe que ella sigue ahí, esperando. La mochila roja. Era el año 2010, una época donde los road trips con amigos eran la mejor forma de desconectar de la rutina. Habíamos planeado un viaje a Monterrey, lleno de risas, música a todo volumen y charlas interminables sobre lo que haríamos cuando llegáramos. Éramos 4, yo, Martín, el que conducía, Ana, la copiloto, y en el asiento trasero, Paula y Rodrigo, los que no paraban de discutir por quién elegiría la siguiente canción. El plan era sencillo, manejar sin prisa, disfrutar del paisaje y llegar antes de que la noche nos alcanzara. Pero, como suele pasar, no todo sale como uno espera. Esa noche, el GPS nos jugó una mala pasada. Martín, convencido de que conocía una ruta más rápida, ignoró las indicaciones y nos llevó por un camino secundario que se adentraba en una carretera desolada. Era uno de esos tramos largos, rectos, donde los faros del auto parecían ser la única luz en kilómetros. A un lado, campos abiertos que se perdían en la oscuridad, al otro, una fila de árboles altos que parecían inclinarse hacia el asfalto como si quisieran atraparnos. Aunque intentábamos mantener el ánimo con nuestras bromas y canciones, la sensación de soledad y el viento que golpeaba las ventanas empezaban a calarnos los nervios. Habíamos avanzado unos 20 minutos cuando algo rompió la monotonía del paisaje. Primero, lo vimos a lo lejos, una figura pequeña que caminaba a un lado de la carretera. Ana fue la primera en notarlo. ¿Es una niña?, preguntó, señalando con el dedo hacia el parabrisas. Martín frenó un poco, lo suficiente como para que todos pudiéramos verla mejor. Sí, era una niña, no tendría más de 7 u 8 años. Caminaba lentamente, cargando una mochila roja. Llevaba un vestido blanco que se veía viejo, casi amarillento bajo las luces del auto. Su cabello estaba suelto, largo y oscuro, pero no podíamos verle la cara. Iba descalza. La tensión en el auto era palpable. Paula, siempre la más maternal del grupo, insistió en que debíamos detenernos. No podemos dejarla sola aquí. ¿Y si está perdida? O algo peor, dijo. Rodrigo, por su parte, murmuró algo sobre no meternos en problemas, que esto no nos correspondía. Pero Martín ya estaba desacelerando. El coche se detuvo a unos metros de la niña, y por un momento, nadie se movió. El motor seguía encendido, su ronroneo era lo único que rompía el silencio. Ana bajó la ventanilla y llamó, «Oye, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda?» La niña no respondió. Seguía caminando, como si no nos hubiera escuchado. Martín, claramente incómodo, sugirió que siguiéramos adelante, pero Paula no lo permitió. «Al menos preguntémosle si tiene a dónde ir», dijo mientras abría la puerta para bajarse.
Fue un acto impulsivo, pero todos sentimos que alguien debía hacer algo. Paula caminó un par de pasos hacia la niña, llamándola de nuevo. «Oye, niña, ¿estás sola?» La figura se detuvo de golpe. En ese momento, algo cambió. Una ráfaga de viento frío atravesó el aire, tan fuerte que hizo que Paula se detuviera en seco. Nosotros, desde el auto, no podíamos apartar la mirada. La niña giró lentamente la cabeza hacia nosotros, y mi estómago se hundió. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz, su boca, solo había un cráneo vacío, oscuro, como si toda la piel y la carne hubieran desaparecido. En sus cuencas, solo había un vacío negro que parecía absorber la luz de los faros. No sé quién gritó primero. Creo que fue Ana. Todo pasó tan rápido. Paula dio un paso atrás, paralizada, y Martín pisó el acelerador antes de que pudiera regresar al auto. «Sube. Sube», le gritamos. Paula corrió y, de alguna manera, logró meterse en el asiento trasero antes de que Martín arrancara a toda velocidad. El auto rugió por la carretera mientras todos jadeábamos y nos mirábamos con incredulidad. ¿Qué demonios fue eso?», balbuceó Rodrigo, pero nadie tenía una respuesta. Pensamos que habíamos escapado. Era lo lógico, ¿no? Pero entonces Ana, que miraba por el retrovisor, soltó un grito que me heló la sangre. «Está corriendo detrás de nosotros». No podía ser. Estábamos a más de 100 kilómetros por hora, pero cuando miré por el retrovisor, ahí estaba. La niña, o lo que fuera esa cosa, corría detrás del auto, sus piernas moviéndose con una velocidad antinatural. Su vestido ondeaba en el viento y la mochila roja rebotaba en su espalda como si fuera una caricatura grotesca. Pero lo peor era su cara o la ausencia de ella. Seguía siendo un cráneo vacío y aunque no tenía ojos, sentíamos su mirada perforándonos. «Más rápido, Martín». «Más rápido», gritó Paula, pero el velocímetro ya marcaba casi 140. La carretera parecía interminable, un túnel oscuro del que no podíamos salir. Martín maniobraba con dificultad y el auto temblaba por la velocidad. «No puede seguirnos para siempre», dijo Rodrigo, intentando convencerse a sí mismo. Pero lo hacía. Kilómetro tras kilómetro, la cosa seguía ahí, corriendo, cada vez más cerca. Podíamos oír sus pasos, un golpeteo seco contra el asfalto que resonaba como un tambor en mi cabeza. De repente, la niña desapareció. Fue como si se hubiera desvanecido en el aire. Ana, que seguía mirando hacia atrás, parpadeó confundida. «¿Se fue?», preguntó en un susurro. Nadie respondió. Martín redujo la velocidad, apenas un poco, y seguimos avanzando en silencio. El único sonido era el de nuestras respiraciones y el motor del auto. Sentíamos alivio, pero era frágil, como si algo estuviera a punto de romperse. Y entonces, golpeó. Fue un sonido ensordecedor, como si algo pesado hubiera caído sobre el techo del auto. Todos gritamos al mismo tiempo. Martín perdió el control por un instante, el auto derrapó y casi salimos de la carretera. «¿Qué fue eso?», chilló Ana, pero ninguno quería mirar. El golpe se repitió, esta vez más fuerte, y sentí como el techo del auto se abollaba ligeramente sobre nuestras cabezas. Era como si algo estuviera saltando sobre nosotros. Martín aceleró de nuevo, pero el auto parecía más lento, como si algo lo estuviera reteniendo. Entonces, la vimos. Desde el parabrisas, una mano delgada, huesuda, apareció deslizándose por el vidrio. Sus dedos eran largos, casi demasiado largos, y las uñas parecían garras. Lentamente, la niña, o esa cosa, asomó su cabeza sobre el capó. Su cráneo vacío nos miraba directamente, y por un instante sentí que el tiempo se detenía. Era como si estuviera disfrutando nuestro terror. «Frena, Martín. Frena», grité, y lo hizo. El auto chirrió al detenerse bruscamente y la cosa salió volando hacia adelante. Cayó al suelo, pero no tardó en levantarse, moviéndose de una manera antinatural, como si sus huesos estuvieran dislocados.
Antes de que pudiera alcanzarnos, Martín giró el volante y salimos disparados en dirección contraria. Nadie habló. Nadie respiró. Solo queríamos alejarnos. Finalmente, después de lo que parecieron horas, vimos las luces de una gasolinera a lo lejos. Era como un oasis en medio del desierto. Martín estacionó el auto de golpe y todos salimos corriendo, temblando, incapaces de articular una palabra. El encargado de la gasolinera nos miró con curiosidad, pero no le dijimos nada. ¿Qué podíamos decir? Vimos a una niña sin cara que nos persiguió durante kilómetros. Nadie nos creería. Nos quedamos ahí hasta el amanecer, demasiado asustados para volver al auto. Cuando finalmente tuvimos el valor de regresar, notamos algo extraño. Sobre el techo del auto había marcas de manos pequeñas, como si alguien hubiera estado rascándolo con uñas largas. La pintura estaba arañada y en la parte trasera encontramos algo que nos dejó helados, una mochila roja, vieja y desgastada, con una mancha oscura que parecía sangre. Nunca volvimos a hablar de esa noche. No sé qué era esa cosa ni por qué nos eligió a nosotros, pero sé que no era humana. Desde entonces, cada vez que paso por una carretera desolada, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no encontrar ese cráneo vacío persiguiéndome de nuevo. Y si alguna vez ves a una niña sola en medio de la nada, no te detengas. No cometas el mismo error. Porque hay cosas en este mundo que es mejor no intentar comprender. La flama azul. Cuando me senté frente a mi abuelo por última vez, no esperaba que terminara contándome la historia que ha atormentado mis noches desde entonces. Su rostro, curtido por los años al volante de su camión, se veía más sombrío de lo usual, y sus manos temblaban ligeramente al sostener su taza de café. Estábamos en la cocina de su pequeña casa en las afueras de Chihuahua, rodeados por el crepitar de la leña en la estufa y el silencio de la noche que se colaba por las ventanas. ¿Recuerdas que te conté sobre la vez que me ofrecieron un cigarro con flama azul?, dijo de repente, como si necesitara desahogar un peso que había llevado por décadas. Yo asentí, recordando vagamente la anécdota de mi infancia, esa que siempre había creído una exageración más de sus aventuras en las carreteras del norte. Pero aquella noche algo en su tono me hizo prestar atención. Lo que siguió no fue una simple historia. Fue un relato que se clavó en mi mente como un cuchillo en la carne, un suceso que, según él, cambió su vida para siempre. Corría el año de 1973. Mi abuelo, Eduardo, había pasado más de una década conduciendo por las interminables carreteras desérticas del norte de México. Era un trabajo solitario, pero él decía que amaba la libertad de la carretera, el olor del motor y el sonido constante del camión al avanzar. Aquella noche en particular, llevaba una carga de productos agrícolas desde Ciudad Juárez hasta Delicias. El recorrido debía ser tranquilo, pero las cosas comenzaron a tornarse extrañas poco después de medianoche. Había tomado un camino secundario para evitar los retenes y acortar el trayecto. Aunque la carretera era menos transitada, no le preocupaba. Sin embargo, esa noche todo se sentía distinto. Eduardo notó que la temperatura parecía haber bajado drásticamente. El aire, que usualmente era cálido y seco, se sentía helado, como si el mismo desierto estuviera conteniendo la respiración. La luna brillaba intensamente, pero la luz parecía incapaz de atravesar las sombras que se alargaban de manera antinatural a lo largo del asfalto. Fue al tomar una curva cerrada que lo vio. De pie en la orilla de la carretera, un hombre delgado, alto y vestido completamente de negro. Llevaba un sombrero enorme que ocultaba gran parte de su rostro, pero lo poco que mi abuelo alcanzó a ver, la piel pálida, los labios delgados y una sonrisa que no pertenecía a este mundo, le heló la sangre. Aunque nunca recogía autoestopistas, algo lo obligó a reducir la velocidad. Pero antes de detenerse por completo, el hombre ya estaba a la altura de la ventanilla, como si se hubiera deslizado hasta allí sin caminar realmente. «Buenas noches, amigo», dijo el hombre con una voz grave y tranquila. Sacó un cigarro de entre las sombras de su abrigo y lo encendió. La flama que brotó del encendedor no era amarilla ni roja, sino de un azul intenso, como el fuego de un soplete,
pero más vivo. Eduardo lo miró, incapaz de hablar. El hombre, como si estuviera acostumbrado a esa reacción, sonrió aún más ampliamente y extendió el cigarro hacia él. Toma un cigarro. La noche es larga, y este te ayudará a mantenerte despierto. Mi abuelo se negó con un movimiento de cabeza. No le gustaba el tabaco, pero era más que eso. Había algo en esa flama, en esa sonrisa, que lo llenaba de un miedo indescriptible. El hombre, sin inmutarse, asintió y señaló hacia adelante. Si tomas ese camino a la derecha, llegarás mucho más rápido, dijo, señalando con el cigarro hacia una brecha que apenas se distinguía entre la maleza. Mi abuelo no respondió. Algo en su interior le decía que no debía seguir ese consejo, que no debía aceptar nada de ese hombre. Sin decir una palabra, aceleró el camión y dejó al extraño atrás. Pero el hombre no desapareció tan fácilmente. A medida que avanzaba por la carretera, Eduardo podía verlo reflejado en los espejos laterales. Siempre allí, de pie en la distancia, con la flama azul brillando en la oscuridad. Las cosas empeoraron cuando se dio cuenta de que el camino parecía alargarse más de lo normal. Había conducido esa ruta muchas veces y sabía cuánto tiempo debía tomarle llegar al siguiente cruce. Pero esa noche, no importaba cuánto avanzara, el paisaje parecía el mismo, la misma curva, las mismas sombras deformadas, las mismas montañas recortadas contra el cielo nocturno. Era como si estuviera atrapado en un bucle interminable. La ansiedad comenzó a invadirlo. Sentía que algo lo observaba desde la oscuridad, algo que se movía entre los matorrales y lo seguía de cerca. De vez en cuando, podía jurar que veía un destello azul entre las sombras, como si alguien estuviera encendiendo y apagando un cigarro. En un intento desesperado por romper el bucle, decidió detenerse. Apagó el motor y bajó del camión, dispuesto a comprobar si realmente estaba perdiendo la razón. El silencio que lo envolvió era absoluto, casi antinatural. Ni un solo grillo, ni el susurro del viento entre los arbustos. Solo el sonido de su propia respiración y el latido acelerado de su corazón. Cuando encendió su linterna y apuntó hacia la carretera, se dio cuenta de que algo no estaba bien. El asfalto parecía más oscuro, como si estuviera cubierto por una capa de aceite o sangre. Fue entonces cuando lo escuchó. Un susurro. Suave, como el roce de las hojas, pero cargado de una intención maliciosa. Provenía de detrás de él. Mi abuelo giró rápidamente, iluminando con la linterna, pero no había nada. Solo el camión, inmóvil y silencioso. Pero el susurro continuaba, creciendo en intensidad hasta convertirse en un murmullo ensordecedor. De pronto, lo vio de nuevo. El hombre del sombrero, de pie a unos metros, en medio de la carretera. Esta vez, la sonrisa había desaparecido de su rostro, reemplazada por una expresión de absoluta hostilidad. Sostenía el cigarro con la flama azul, que ahora brillaba con una intensidad casi cegadora. Eduardo intentó moverse, pero sus piernas parecían clavadas al suelo. Fue entonces cuando el hombre habló de nuevo, su voz resonando como un trueno en la inmensidad del desierto. Te di una oportunidad, pero decidiste ignorarla, dijo. Ahora este camino te pertenece, para siempre. De repente, el paisaje comenzó a cambiar. La carretera desapareció, y en su lugar, mi abuelo se encontró rodeado de un desierto vacío, infinito, bajo un cielo sin estrellas. El camión ya no estaba, y el hombre del sombrero había desaparecido. Solo quedaba la flama azul, flotando en el aire como un faro infernal. Eduardo empezó a correr, pero no importaba cuánto se esforzara, el horizonte siempre parecía estar a la misma distancia. No sabe cuánto tiempo estuvo allí. Días, semanas, tal vez meses. Pero eventualmente, despertó al costado de la carretera, con el camión estacionado a unos metros. El sol brillaba en lo alto, y el calor del desierto era abrasador. Lo primero que notó fue que el reloj del tablero marcaba las 3 de la mañana, la misma hora en la que había visto al hombre del sombrero. Sin embargo, el sol estaba en lo alto y su carga ya no estaba en la caja del camión. Mi abuelo nunca pudo explicar cómo volvió a la realidad ni cuánto tiempo había pasado en aquel lugar. Pero una cosa era segura, nunca volvió a conducir de noche,
y nunca tomó un desvío que no estuviera marcado en el mapa. Cuando terminó de contarme la historia, me miró fijamente a los ojos y dijo, no juegues con lo que no entiendes. Hay cosas en estas carreteras que no pertenecen a nuestro mundo. Desde entonces, cada vez que viajo por carretera, no puedo evitar mirar por el retrovisor, esperando no ver una figura delgada y oscura con un cigarro que arde con una flama azul. El camino. Nunca he sido una persona supersticiosa. Siempre creí que lo desconocido podía explicarse con lógica, pero hay noches en las que la memoria me juega malas pasadas, recordándome algo que viví y que aún, décadas después, no puedo explicar. Fue en 1987. Yo trabajaba como camionero y recorría largos trayectos por las carreteras más remotas de Argentina, transportando carga pesada desde Buenos Aires hasta los rincones más inhóspitos de la Patagonia. Esa noche, el destino me llevó por un camino que nunca podré olvidar. Era invierno, un frío seco que calaba hasta los huesos. Mis neumáticos mordían el asfalto congelado mientras las luces del camión rasgaban la densa oscuridad. Había dejado atrás un pequeño pueblo llamado Gobernador Costa y frente a mí se extendía un tramo solitario de carretera que parecía no tener fin. No había luna, ni estrellas, solo la penumbra interminable y el eco de los neumáticos resonando en el vacío. Encendí la radio para romper el silencio, pero las ondas no captaban más que estática. Decidí apagarla. No me molestaba el silencio, al menos no en ese momento. Apenas pasaban las 11 de la noche cuando la vi. Era una figura al borde de la ruta, inmóvil, iluminada por los faros de mi camión. Por un segundo pensé que era un animal, quizá un guanaco o un zorro, pero cuando frené con cuidado, pude distinguirla mejor. Era una mujer. Llevaba un vestido blanco que se agitaba levemente con el viento, aunque no se movía. Estaba descalza, y su piel era tan pálida que casi se fundía con la neblina. Algo en ella no encajaba. Mi instinto me gritaba que siguiera adelante, pero la humanidad, o tal vez la curiosidad, pudo más. Bajé la velocidad y detuve el camión junto a ella. Cuando abrí la ventanilla, el aire frío me golpeó la cara. ¿Se encuentra bien?, pregunté, esperando alguna respuesta, pero ella no dijo nada. Solo me miró, y aunque sus ojos estaban clavados en los míos, parecía no verme. Era una mirada vacía, perdida en un abismo que no pude comprender. Tal vez esté en shock, pensé. Bajé del camión y caminé hacia ella. Al acercarme, noté que sus pies desnudos estaban cubiertos de tierra y pequeñas heridas. Extendí la mano para tocar su hombro y ayudarla, pero antes de que pudiera hacerlo, ella simplemente giró hacia el camión y subió a la cabina sin decir una palabra. No supe cómo reaccionar. Me quedé parado unos segundos, intentando procesar lo que acababa de pasar. No era normal, pero tampoco podía dejarla ahí. Subí de nuevo al camión, cerré la puerta y arranqué, esperando que con el calor del vehículo comenzara a reaccionar. Ella estaba sentada a mi lado, inmóvil, con las manos sobre el regazo. Su chal, que ahora noté era de un color grisáceo, parecía estar mojado. De vez en cuando lanzaba un leve suspiro, casi imperceptible. Intenté iniciar una conversación para calmarme, porque, para ser honesto, algo en esa mujer me ponía nervioso. ¿Hacia dónde va?, pregunté, manteniendo la vista en la carretera. Nada. Ni una palabra. Solo el susurro del viento entrando por alguna rendija del camión. Miré por el retrovisor y noté que la neblina se hacía más espesa. Las luces traseras apenas alcanzaban a iluminar unos metros antes de desaparecer en la nada. De repente, el motor comenzó a emitir un leve ruido, como si algo estuviera obstruyendo el sistema. La aguja del velocímetro cayó bruscamente y sentí como el camión empezaba a perder potencia. Maldije entre dientes y maniobré hasta detenerme al costado del camino. Apagué el motor y tomé una linterna para revisar qué estaba mal. Antes de bajar, miré de reojo hacia el asiento del acompañante. Ella seguía ahí, inmóvil, como una estatua de mármol. Su mirada estaba fija en el parabrisas, aunque no había nada que mirar, solo oscuridad.
Caminé alrededor del camión, inspeccionando los neumáticos y revisando el motor, pero no encontré nada fuera de lo normal. Sin embargo, al moverme hacia la parte trasera, noté algo que me dejó helado. Había marcas de manos sobre la puerta del compartimento de carga, como si alguien hubiese intentado abrirla. Eran recientes, pues aún estaban húmedas y en lugar de tierra o grasa, las marcas parecían ser de sangre. Regresé al camión rápidamente, con el corazón latiendo con fuerza. Abrí la puerta del conductor y subí de un salto, dispuesto a arrancar y largarme de ahí lo antes posible. Pero al sentarme, noté algo que me heló la sangre. La mujer ya no estaba en el asiento. Mi respiración se detuvo por un momento. Miré hacia la carretera, luego al espejo retrovisor. No había nadie. Giré la cabeza hacia el asiento y ahí estaba, su chal, ahora completamente empapado de un líquido oscuro y espeso que goteaba sobre la alfombra. Era sangre. Sentí que el pánico comenzaba a apoderarse de mí. Quería salir corriendo, dejar el camión y buscar ayuda, pero ¿ayuda para qué? Estaba solo, en medio de la nada, con kilómetros de carretera desierta por delante y por detrás. El silencio era abrumador, roto únicamente por el sonido de mi respiración entrecortada y el crujir del asiento bajo mi peso. Tomé el chal con cuidado y lo arrojé fuera del camión, como si al deshacerme de él pudiera borrar lo que estaba pasando. Arranqué el motor y pisé el acelerador, deseando con todas mis fuerzas alejarme de aquel lugar. Pero el camión apenas avanzó unos metros cuando lo sentí. Una mano, fría como el hielo, apretando mi hombro con una fuerza que me dejó inmóvil. No quería girar la cabeza. No quería saber quién o qué estaba detrás de mí. Pero una fuerza más allá de mi voluntad me obligó a mirar. El asiento trasero estaba vacío. Nadie me tocaba. Pero el chal había regresado y esta vez estaba sobre el tablero, limpio y seco, como si nada hubiera pasado. Mi corazón se desbocó. Algo dentro de mí gritaba que debía salir de ahí, que debía escapar. Pero no sabía cómo. La carretera parecía interminable. Los kilómetros pasaban, pero nada cambiaba. La niebla era más densa y el aire dentro del camión se volvía pesado. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda cuando noté que las marcas de sangre habían reaparecido, no solo en el chal, sino en mis manos, en el volante, en las ventanas. Intenté limpiarlas con un trapo, pero era inútil. Parecían multiplicarse, cubrirlo todo. Entonces la escuché. Una risa suave, apenas un murmullo, pero tan cercana que parecía provenir de dentro de mi cabeza. ¿Quién está ahí?, grité, pero mi voz se perdió en el vacío. De repente, las luces del camión comenzaron a parpadear y el motor emitió un ruido seco antes de apagarse por completo. La oscuridad me envolvió y por primera vez en mi vida sentí verdadero terror. Fue entonces cuando la vi de nuevo. Estaba de pie frente al camión, iluminada por la tenue luz de emergencia. Su vestido blanco ahora estaba manchado de sangre y sus ojos eran pozos oscuros que me miraban fijamente, sin pestañear. Intenté moverme, pero mi cuerpo no respondía. Estaba paralizado, atrapado en mi asiento, obligado a enfrentar aquella visión aterradora. Ella levantó una mano, señalándome, y aunque no movió los labios, escuché su voz clara y fría como el viento. No debiste detenerte. En ese momento, el mundo pareció desmoronarse a mi alrededor. La carretera desapareció, el camión se desvaneció, y yo caí en un abismo de oscuridad y silencio. Desperté horas después, tirado en el suelo junto a la carretera. El camión estaba estacionado a unos metros, con las luces encendidas y el motor en marcha. No había rastro de ella, ni del chal, ni de las marcas de sangre. Intenté convencerme de que todo había sido una pesadilla, pero el miedo persistía, como un eco en mi mente. Desde aquella noche, no volví a conducir por esas rutas. Dejé el trabajo, cambié de ciudad, incluso de país. Pero a veces, en las noches más oscuras, siento un susurro en el viento y una mano fría en mi hombro. Entonces sé que ella sigue ahí, esperando, en algún rincón de la carretera. Y sé que nunca podré escapar de su mirada.
La mujer sin rostro. Mi nombre es Eduardo, y lo que voy a contarte ocurrió en 2012. Aunque he tratado de enterrarlo en mi memoria, hay noches en las que ese recuerdo revive con tal nitidez que siento el sudor frío recorrerme la espalda. Ese año estaba manejando desde Hermosillo hacia Tijuana, un trayecto largo, pero necesario. Mis padres vivían allá y hacía meses que no los veía. Planeaba llegar por la mañana, justo para el desayuno. Salí de madrugada, con el aire fresco aún impregnado de la oscuridad del desierto. Las primeras horas del viaje fueron tranquilas. El cielo estaba despejado y el camino apenas iluminado por la luz de mi coche y el ocasional parpadeo de estrellas. Pero había algo extraño esa noche. Lo sentí casi de inmediato, como un peso invisible en el aire. Era como si la soledad del desierto se hubiese extendido más allá de lo normal, como si los kilómetros de carretera fueran un túnel sin salida. Traté de ignorarlo, enfocándome en las señales de tránsito y en mantenerme despierto con música. Sin embargo, el silencio alrededor de mí era abrumador, opresivo. No había otros coches en la carretera, ni luces a la distancia. Era como si estuviera cruzando un mundo paralelo, uno que no era del todo mío. A mitad del camino, justo en un tramo donde el desierto se extiende hasta perderse de vista, vi algo que no esperaba. Una figura de pie junto a la carretera. Una mujer. Vestía un largo vestido blanco que parecía brillar tenuemente bajo las luces de mi coche. Su cabello oscuro le caía desordenado sobre los hombros y aunque estaba de espaldas, su figura parecía frágil, casi espectral. Pensé en detenerme. Era tarde, hacía frío y el desierto no es lugar para que nadie camine solo. Pero algo en mí dudó, como si un instinto primitivo me alertara de que algo no estaba bien. Sin embargo, mi conciencia me ganó. Me acerqué lentamente y bajé la velocidad. No podía simplemente dejarla ahí. Cuando mi coche estuvo a solo unos metros, la mujer se giró hacia mí. El aire en mi pecho pareció congelarse de golpe. No tenía rostro. Donde deberían estar sus ojos, su nariz y su boca, solo había una piel pálida y lisa, como si alguien hubiera borrado su identidad con un borrador divino. Un frío indescriptible me invadió, como si de repente el calor del motor hubiera desaparecido. Mi mente luchaba por entender lo que veía, pero mi cuerpo reaccionó antes de que pudiera procesarlo. Pisé el acelerador a fondo, pasando junto a ella tan rápido como pude. Por el rabillo del ojo, vi cómo levantaba una mano, casi como si estuviera saludando. Pero no giré la cabeza. No volví a mirar atrás. El camino frente a mí parecía alargarse, deformarse. No sé si era mi imaginación o el puro terror que sentía, pero parecía que la carretera no iba a acabar nunca. Mis manos temblaban sobre el volante y mi respiración era tan fuerte que apenas podía escuchar otra cosa. Pero entonces lo noté. Una sombra en el asiento trasero. Quise pensar que era un efecto de las luces del tablero, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero algo no cuadraba. El retrovisor. Lo evité a toda costa, pero no resistí. Solo un vistazo rápido, me dije. Y ahí estaba ella. La mujer sin rostro, sentada detrás de mí, inmóvil, como si siempre hubiera estado ahí. No pude contener el grito que salió de mi garganta. Mi coche zigzagueó peligrosamente mientras trataba de mantener el control. No es real, no es real, me repetía una y otra vez, pero lo que veía me decía lo contrario. De alguna manera, el coche seguía avanzando, pero mi mente estaba al borde del colapso. La figura detrás de mí no se movía, pero podía sentirla. Su presencia era casi física, como si llenara el aire del coche con un peso insoportable. Traté de rezar, pero las palabras se enredaban en mi lengua. Mi única esperanza era no detenerme. Entonces sucedió algo aún más perturbador. La radio, que había estado apagada desde que salí, se encendió de golpe. Un ruido estático llenó el coche, como si alguien estuviera buscando desesperadamente una frecuencia. Y entre el ruido, escuché algo. Una risa. No era una risa humana. Era algo gutural, distorsionado, como si proviniera de lo más profundo de una caverna.
Mi piel se erizó. Miré el retrovisor una vez más, y esta vez, la figura estaba más cerca, como si se hubiera deslizado hacia adelante sin mover un músculo. «Déjame en paz», grité, aunque sabía que nadie podía escucharme. Fue entonces cuando las luces del coche comenzaron a parpadear. La carretera frente a mí desaparecía por momentos, sumiéndome en una oscuridad total. La figura seguía ahí, cada vez más cerca. Sentía que en cualquier momento me tocaría el hombro, que sus manos invisibles me arrancarían de este mundo. Pero no lo hizo. No se movió. Solo estaba ahí, observándome sin ojos. Finalmente, vi una luz a lo lejos. Una estación de servicio. Pisé el acelerador como si mi vida dependiera de ello, y tal vez lo hacía. El coche derrapó al frenar frente a la gasolinera, y salí corriendo, tropezándome con mis propios pies. La figura ya no estaba en el coche. Lo primero que hice fue mirar alrededor, esperando verla aparecer de la nada, pero el estacionamiento estaba vacío. El empleado detrás del mostrador me miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. «¿Está todo bien, señor?», preguntó. No pude responder. Solo me quedé ahí, temblando, con el corazón a punto de explotar. Pasé el resto de la noche en esa estación de servicio, demasiado aterrorizado para volver al coche. Cuando amaneció, reuní el valor suficiente para revisar el interior. No había nada fuera de lugar, pero el asiento trasero tenía una extraña marca, como si alguien hubiera estado sentado ahí por horas. Una especie de residuo blanquecino que desapareció cuando intenté limpiarlo. No entendí qué era, pero supe que no quería quedarme para averiguarlo. El resto del viaje lo hice de día, deteniéndome solo en lugares concurridos. Llegué a Tijuana mucho más tarde de lo que había planeado, pero agradecido de estar vivo. Nunca le conté a mi familia lo que ocurrió, y hasta hoy me cuesta hablar de ello. Dejé de manejar solo por esa ruta. No sé quién o qué era esa mujer, pero estoy seguro de una cosa: el desierto guarda secretos que los humanos no estamos hechos para entender. Y a veces, esos secretos encuentran la manera de salir. Hay noches en las que aún sueño con ella. La veo al borde de la carretera, esperando. Siempre esperando. Y me despierto con la misma sensación de aquel día, como si algo estuviera en mi cuarto, observándome. Si te gustaron los relatos, nos gustaría que nos apoyaras con un like o un comentario. Y si no estás suscrita o suscrito, te invito a que lo hagas para que no te pierdas los relatos y las historias de Mr. Terror Maligno. Sin más, gracias por escucharnos, hasta el próximo video. Saludos.